lo importante que es poder caminar con el Espíritu, la importancia que hay para caminar en el Espíritu. Quiero hablarles esta mañana de personas que en su momento fueron usadas por el diablo, pero que el Señor después lo levantó. Nos hemos dado cuenta, yo como pastor me he dado cuenta de personas en la iglesia o de otros lugares o congregaciones que de pronto no les han enseñado la palabra. Y antes de todo quiero decirle algo. El amor tiene muchas facetas. El amor tiene muchas facetas. Hay muchas maneras de amar. Yo puedo amar a alguien tolerándolo. La tolero y le amo, ¿verdad? Puedo amar a alguien enseñándole. Puedo amar a alguien disciplinándole. Puedo amar a alguien orando por esa persona todos los días. Pero la mala información del amor en el pueblo cristiano ha hecho que muchos se aparten de Dios. Te explico, antes de entrar a la palabra. La mala interpretación del amor, la mala interpretación del amor hace que muchas personas se vayan de las iglesias, estén buscando iglesias o estén buscando líderes. Por ejemplo, hay personas que piensan que amar es tolerarles todo. Piensan que amar es tolerarles todo. Y que si no se les tolera, entonces no hay amor. Dice, es que no me aman. Hay otras personas que piensan que amar es darles todo. Y eso tampoco es una mala información del amor. Entonces, cuando no se tiene una buena información del amor, usted no puede florecer. Porque este año dice que floreceremos. Esa es la promesa del Salmo 92:12. Floreceremos como las palmeras y como el cedro del Líbano, y yo les expliqué el año pasado qué es eso. Entonces, no podemos hablar de florecer sin el don del amor de Dios. No podemos hablar de florecer si no tenemos el amor de Dios que nos lo da el Espíritu Santo. Entonces, una persona que no tenga amor difícilmente va a florecer. Entonces vamos a aprender dentro de toda la palabra, que no les voy a hablar del amor, esto es una introducción, como para que usted esté pendiente, es cómo se debe amar, y quién me ama, y qué pasa cuando amo. Quiero que vayamos al libro de Hechos, números 8, Hechos 8:20, perdón. Y les voy a hablar del amor al poder de Dios. El amor al poder de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 20. El amor al poder de Dios. Y vamos a leer un versículo del 20 en adelante y ya le voy a explicar. Amén. Entonces vamos, Hechos 8:20. El libro de Hechos lo escribió el evangelista Lucas, o sea que el autor de Lucas y de Hechos es el mismo. El libro de los Hechos habla los hechos de la iglesia, hechos de los apóstoles. En el libro de los Hechos empezó la iglesia después de que Jesús se fue. Si usted quiere saber más de la iglesia, lea el libro de los Hechos. Y dice, versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado, diga conmigo, que el don de Dios se obtiene con dinero. Señor, gracias por esta palabra esta mañana. Gracias por las mentes de la iglesia, la mía propia. Señor, toma el control de los aires, quita la pereza y el cansancio y permite que la palabra, como siempre, penetre y cambie nuestra manera de vivir, Señor. Y rompa todo yugo y toda mentira del diablo. Para la honra y gloria de Jesucristo, he orado creyendo que tu Espíritu nos gobierna y que una unción fresca y nueva venga esta mañana sobre nosotros y esa misericordia que nos levanta, Padre. Para la honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí hay un versículo donde vemos un cuadro donde Pedro está orando por personas por allá. Él está predicando en Samaria y Pedro está orando por las personas y les está imponiendo las manos, ¿verdad? Y hay un hombre que es Simón, mago, y este hombre mago vive de su magia. Él vive de su magia.
Además de que vive de su magia, la gente lo idolatra. Tanto así que la simonía fue una corriente que se levantó por esa época, y la simonía es aquel pecado que es comprar el poder de Dios con dinero, que usted lo encuentra hoy en muchas iglesias, la simonía, que quieren comprar el don de Dios con dinero, quieren comprar milagros con dinero, quieren comprar cosas con dinero, quieren comprar ministerios con dinero. Se llama simonía, y eso está camuflado en muchas personas, y muchas personas lo enseñan y lo predican, y la iglesia lo hace, porque eso es lo que se enseña desde los púlpitos, la simonía. Entonces Simón, el mago, vivía de eso. Él vivía de adivinar la suerte, lo endiosaban además, porque como la gente tenía una sed espiritual, como hoy en día la tiene, entonces endiosaban a Simón. ¿Por qué? Porque Simón tenía poderes sobrenaturales, extrasensoriales. Entonces la gente lo adoraba allí. Entonces él tenía una posición muy alta. Él tenía un poder muy alto. ¿Se imagina Simón con su identidad alta, su ego alto, sus buenas finanzas? ¿Por qué? Porque el poder que él tenía lo sostenía, el poder que él tenía lo mantenía, el poder que él tenía lo ponía en la eminencia, y decía: don Simón, buenos días. Yo me acuerdo cuando fui donde brujos todos esos años, y el brujo se llamaba Wilson, era un paisa grande de bigote, y eso cuando uno llegaba era como el respeto. Hola Wilson, ¿cómo le va? ¿Y cómo está? Y la gente le tenía respeto cuando iba donde esos brujos, y la gente le hacía reverencia, le hacíamos reverencia. Alguna vez fuimos, de tantos brujos que fuimos por allá al sur, y uno de esos desde allá mandó decir: hay alguien abajo que no tiene que subir. Y yo no era ni cristiano. Y yo subí y me dijo: ¿usted qué hace? Le dije: nada. Dijo: pero es que usted me hace sudar. ¿Quién es usted? Le dije: no sé, yo era muy joven. Y ya entendí que desde esa época Dios ya me tenía llamado hace mucho tiempo. Entonces a esa gente se le tenía respeto. ¿Por qué? Porque hacían algo sobrenatural, ¿verdad? Y dice: el don de Dios no es algo que se gane, es un regalo. Entonces Simón, cuando vio a Pedro orando, imponiendo manos, y posiblemente que la gente se caía, que la gente se sanaba, porque recibían el don del Espíritu, entonces Simón dijo: uy, ese poder de esos manes es más grande que el mío. Entonces, en su ignorancia, Simón dice: dígame cuánto vale tener ese poder. Dígame cuánto vale tener ese poder. Porque Simón valoraba el poder del Espíritu que él tenía, el de adivinación, porque el poder del Espíritu de adivinación lo mantenía. Pero vio un poder más grande todavía, y dijo: ¿cuánto vale tener ese poder? Y entonces dice, cuando no se entiende así de la información, Simón no sabía que ese poder que tenían los apóstoles era un poder de gracia de Dios, era un poder del Espíritu de Dios, era un poder divino de lo alto. Y muchos lo descuidan y lo dejan de lado porque piensan que lo pueden adquirir cuando quieran. Y aquí viene la parte de exhortación todo el tiempo. Y es que muchos tenemos el poder del Espíritu y no lo valoramos, cuando es más grande que el poder de las tinieblas. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Simón dijo: cuánto vale tener ese poder? Yo le doy lo que sea por ese poder. ¿Qué hizo Simón? ¿Qué vio Simón en el poder de ellos? Dijo: uy, yo con eso puedo tener billete. Esa fue la mente de Simón. Con ese poder puedo tener billete. Con ese poder puedo sostener mi familia. Porque es que encontró un poder más grande. O sea que el poder que tenía Simón no era nada para el poder de Dios, el poder que tenemos nosotros. Cuando usted valora el poder del Espíritu Santo, cuando usted cuida el Espíritu de Dios, cuando usted cuida su vida espiritual, usted se da cuenta que el poder que tenemos nos puede mantener, nos puede sustentar, nos salva, nos levanta, nos lleva a altos lugares. Por eso muchos no valoran el poder del Espíritu Santo, y por eso la palabra hoy, porque para florecer yo necesito valorar lo que tengo. Para florecer yo necesito entender lo que hay en mí. Cuando usted no entiende el poder del Espíritu de Dios, usted lo menosprecia. Pero la pregunta es: ¿por qué ese mago Simón, guiado por Satanás, vio que ese poder de los apóstoles era más grande? ¿Sabe que es más grande el que está en usted que el que está en el mundo? Es más grande el poder que está en mí que el de Satanás. ¿Por qué anda en derrota? ¿Por qué anda en cautiverio? ¿Por qué anda diciendo que perdió? ¿Por qué anda pensando así? Cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo, usted puede hacer mayores cosas.
Y dice, pero si es un regalo, es un momento especial de la vida. ¿Sabe? Hay personas que piensan que el Espíritu Santo lo tienen hoy, mañana no. No, el Espíritu Santo está en mí. Él está en mí. Pero hay personas que no valoran el fluir del Espíritu. Yo lo voy a explicar. Si de pronto tenemos un poquito de aceite del Espíritu, aquí hay aceite, ¿verdad? Entonces hay la mitad del aceite ahí. Entonces tenemos la mitad de poder, pero no significa que, aquí tenemos todo el poder. No significa que tengamos poquito poder. Lo que pasa es que hay poquita unción. ¿Me entendió? Usted tiene el Espíritu, pero el pecado opaca el poder. ¿Me entendió? Usted tiene el Espíritu Santo, pero el pecado opaca el poder. Entonces, ¿qué vio Simón? Vio el poder que estaba en ellos, y seguramente eran personas que oraban y ayunaban y tenían un poder alto, una unción alta. Y dijo Simón, yo quiero de eso. Si tú estás aquí en este momento es porque el Espíritu nos trajo hoy a este lugar. Y algo quiere el Señor que entendamos esta mañana. Que lo que entendió Simón, lo entendamos nosotros. Un inconverso, un hombre usado por Satanás, entendió el poder que tenían los apóstoles. Si un hombre que Satanás estaba usando en ese momento conoció la dimensión del poder del Espíritu, ¿por qué usted y yo no vamos a distinguir o a buscar más esa presencia de Dios cuando sabemos que es poderosa? ¿Sabe por qué? Porque no se ha entendido. Porque cuando usted entiende que tiene más poder que cualquier persona, usted camina en victoria, usted ora, lee la palabra, camina, busca, porque usted dice, ese poder que está en mí, no lo voy a descuidar. Si un hombre usado por el diablo lo valoró, ¿cuánto más no vamos a valorar nosotros el poder que levantó a Jesucristo de los muertos? Entonces, basándonos en esta porción, empezando, no vamos a decir que es que Dios no me ha ayudado, que es que Dios no puede. Esos argumentos tienen que quitarse de su mente y de mi mente. No voy a decir que es difícil, que es complicado. No es difícil ni es complicado. Es caminar y creer. Es entender el poder que hay en mí. Es aterrador personas que no conocen el Evangelio y a veces creen más que uno que conoce el Evangelio. A veces declaran más palabras de bendición que uno que viene a la iglesia, porque no conocen el poder. Pero los inconversos sí conocen el poder, porque dicen, usted tiene poder. Entonces no es cuestión de saber o no saber, es cuestión de entender el poder que está en mí. De esta respuesta Simón el mago entonces se deriva la simonía, y dice que designa el pecado consciente en pagar por prebendas. O sea que hay personas que pagan por beneficio. Y dicen, no, pero está en la Biblia. Hay muchas personas que manipulan la palabra. ¿Sabe? Simón llegó a la incapacidad de tener que pagar por el poder. Eso se llama ser incapaz de obtenerlo de otra manera. Hay personas que su fe no les alcanza para un milagro y tienen que pactar y darle la plata a otros, porque su fe es tan débil, su fe es tan pequeña que tienen que pagar. No les alcanza la fe para creer que Jesús los sana por su gracia. Entonces, ¿a quién les enseñan esto? A aquellos débiles en la fe. Entonces hay personas que no alcanzan a entender eso. ¿Sabe? Más adelante Simón se convirtió porque Felipe empezó a predicar y este Simón se convirtió. Pero quiero que miremos el versículo 21. Y dice, ¿y no tienes tu parte? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, pues has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro le está diciendo, el poder no viene por comprarlo. Ninguna obra que tú hagas te va a dar poder. Ninguna obra que tú hagas buena para el cielo. Es que yo hago obras, ninguna obra va a darme poder. Es tener un corazón recto. Es tener un corazón recto delante de Dios. ¿Sabe? Por allá más adelante hay un proverbio en 23:7 que dice, si el corazón es torcido, no se puede ser recto. Simón tenía el corazón torcido.
Por eso no podía tener poder. Una persona con un corazón torcido no puede tener el poder que Simón estaba anhelando. Simón anhelaba tener poder para mantenerse. Hay personas que vivimos del Espíritu, vivimos de Él. Le decía alguien estos días que yo viví muchos años de fe, esperando que me sonara el teléfono o el beeper en esa época, a que me dijeran hay un trabajo. Y eso es vivir por fe muchas veces. Y entonces hay personas que no comprenden qué es vivir por fe y quieren comprar lo que necesitan. Y dice que mientras el corazón esté torcido, no se puede ser recto. Una persona con corazón torcido, lo primero que tiene que hacer es decirle: Señor, endereza mi corazón para que venga poder. De lo contrario, ¿cómo quiere poder? Por eso Pedro le dijo a Simón: hermano, su corazón es chueco, no puede venir poder. Entonces hay muchos que no tienen poder en la iglesia. No tienen el poder para orar por otros, para echar fuera a los demonios. No tienen el poder para orar, no tienen el poder para exhortar, animar a otros, porque su corazón es torcido. Pero el que tenga el corazón derecho, ahí está el poder de Dios. Dice que Simón se convirtió más adelante. ¿Por qué? Porque dice el versículo 22: arrepiéntete pues de esta tu maldad, le dijo Pedro, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Hermano, usted llegó tan bajo a comprar el poder de Dios, que es porque usted está tan confundido. La gente hoy en día tiene sed espiritual, así sea de las tinieblas, pero van a buscar un favor en las tinieblas, porque la humanidad tiene sed espiritual. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que no se vayan donde los brujos, para que no se vayan a esas sectas que les adivinen lo que les va a venir o no les va a venir, porque la necesidad espiritual hace que una persona se meta a cualquier lado siempre y cuando le ayuden. Y es normal que muchas personas lo hagan, pero cuando usted conoce el poder de Dios, usted dice: no, es solo Dios quien lo va a hacer conmigo. El deseo obsesionado del poder de Dios en Simón era para subsistir, para sostener su estatus de divinidad, porque a Simón lo tenían como divino en esa época. ¿Sabe? Él se sostenía con ese poder y nosotros nos sostenemos con el don del Espíritu. El don del Espíritu viene cuando me arrepiento. Y le dijo en el versículo 24, respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué está diciendo Simón? Uy, hermano, ¿usted con ese poder y las palabras que me lanzó? No. ¿Sabe Simón qué estaba haciendo? Aunque era brujo, había otro adivino en Limas, y había más adelante en Pablo, por allá en Hechos 16, una mujer adivina, tenían eminencia, como usted los tuvo en eminencia un día los brujos. O hay cristianos que tienen su profeta de cabecera. Le quiero contar, conocí a una mujer que tenía su profeta de cabecera, y donde iba con el profeta de la mano. Es que Dios lo usa, y andaba con él por todo lado. Y un día hablé con ese hombre y preguntándole, le dije: hermano, esto. Me dijo: es que esa viejita es cansona y es toda chuchumeca, y yo la acompaño ahí. Eso estaba pensando él de la persona que lo tenía en eminencia. Porque mi profeta, mi Señor, es el Espíritu Santo. Él es el que me guía. Hay personas aún así que cogen a los hermanos de la iglesia como la lámpara de adivino. ¿Y qué opina usted? ¿Y usted qué piensa? ¿Y lo que uno les diga eso hace? No, nosotros solo somos consejeros. Usted necesita buscar respuestas en la oración y en la palabra. Allá es donde usted va a encontrar respuestas. Por eso es vivir de la fe. Este poder que Simón quería es porque Simón dijo: si esta gente sigue predicando, van a acabar mi negocio. Tanto así que por allá en Efeso, cuando llegaron los apóstoles a predicar, alborotaron todo ese lugar. Y los brujos, los que vendían santicos, cuadros, los que vendían las imágenes de la diosa de Efeso, todo eso los mandaron a coger presos. Porque cada vez que llega la verdad a un corazón o a una vida, hay conflicto. Cada vez que usted conoce una verdad, usted mismo entra en conflicto. Y dice: pero ¿cómo es que fue? Que es que yo pensé, entra en conflicto. Pero la verdad está escrita: todo el poder lo tiene el Espíritu de Dios. Él es todopoderoso. Él es el único que me guía a sostenerme,
ayudarme, Él es el que me muestra el camino. Él me dice, William, por acá no, por acá sí. William, Jesucristo te perdonó. William, sigue adelante. Él es el que nos guía cada mañana. Por eso cuando usted valora el poder del Espíritu, usted un día puede decir, yo no voy a vender el poder del Espíritu por el pecado. Yo no voy a vender este poder por adulterio, por mentira, por engaño. Yo no voy a vender esto por un odio, una rencilla. Yo no vendo el poder. Pero hay gente que vende el poder de Dios porque no saben lo que tienen. No saben qué hay en ellos. Simón sí sabía. Qué tristeza que un brujo sepa que nosotros tenemos poder y un hermano de la iglesia no sepa el poder que tiene. Esto es triste. ¿Sabe por qué? Porque está pensando que si no tiene cosas, o que si no compra, o que si no trabaja, o que si no va a salir adelante. Simón, con el espíritu de adivinación del diablo que tenía, salía adelante y se sostenía. Y dijo, deme de ese espíritu, porque con ese que ustedes tienen, no voy a sostener mejor. Si un inconverso piensa eso, yo quiero que usted piense esta mañana eso. Si usted tiene el Espíritu Santo, se puede sostener, puede caminar con su familia, puede perdonar, amar, ser sabio. Cuando Esteban en Hechos capítulo 6, Esteban, el primer mártir de la iglesia, lo apedrearon. ¿Sabe por qué lo apedrearon? Porque encontraron en él sabiduría y los confundió a todos. Cuando usted tiene sabiduría, usted no es bienvenido en muchas casas. Dice, ay no, ya llegó aquí a confundirnos. Porque la sabiduría de Dios que está en usted a veces confunde a otros porque les cambia planes. ¿Sabe qué estaba pasando ahí? Simón el mago valoró el poder que había en él y dijo, deme de ese poder que ustedes tienen. Por eso es tan importante en el matrimonio, las personas cuando se bautizan, las personas cuando caminan en obediencia, porque una persona en pecado, sin casarse, por ejemplo, un matrimonio, y quiere tener la plenitud del poder, no la tiene. ¿Y por qué será que no me va bien, pastor, si yo oro, ayuno? Porque usted está viviendo en pecado y la plenitud, la llenura del Espíritu no la puede tener de esa manera, porque usted debe casarse primero. Aquellos que están viviendo en pecado, en el mundo, enredados, jugando con Dios y quieren el poder del Espíritu, tienen el Espíritu, pero el poder no lo tienen a plenitud. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado que no los deja crecer. Por eso hay gente en las iglesias que no crecen, hay gente en las iglesias que no oran por los enfermos, que no echan fuera demonios, que no se les ve fruto en otro lado porque no valoran lo que tienen. Yo quiero que usted sepa esta mañana que valore el Espíritu de Dios. Si un hombre del mundo lo valoró, cuánto más nosotros que sabemos que es verdad y que lo tenemos. Es cuestión de caminar y seguir adelante. Muchos dicen que no sienten cambio, pero es que piensan que amar no duele. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, empieza el cambio en uno. Y empieza a doler. ¿Sabían que el amor duele? El amor duele. Le duele la carne. Y ahí es donde quiero decirles las diferentes clases de amor. Ahí está el amor filial, el amor romántico, el amor eros, el amor ágape, que es el amor de Dios. Pero amar duele. Jesucristo vino y murió por mí en una cruz y por usted. Y antes de ir a la cruz, Él fue a orar a Getsemaní y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque mi cuerpo le duele. Pero Él fue a la cruz. Amar duele. A mí me ha dolido en mi carne caminar con mi esposa, porque hay cosas que no le acepto, pero por amor a mi carne le duele y me doblego. Amar duele. A ella también. Entre parejas el amor duele. Andar con alguien que no es de mi sangre, que no es de mi familia, perdonarle y tolerarle, duele a mi carne. A los hijos les duele sujetarse al papá, en su carne les duele sujetarse. Ser cristiano duele, señores. No piensen que la vida cristiana es como el eslogan de esa secta de allí, en la 1 de mayo, pare de sufrir. Amar a Dios duele. Amar a Dios duele porque usted se sujeta a las cosas de Dios y su carne le dice ¡no! Le duele a su carne. Amar a Dios duele en su carne porque hay cosas que a usted le gustan y la Biblia dice que no está bien hacerlas. Y usted dice, ¿pero por qué? Duele. ¿Sabe? Amar duele. Quiero que usted entienda esta mañana que si está caminando en la vida cristiana, perdonar a su carne no le gusta. Y le duele a su carne. El amor duele. Caminar en la vida cristiana duele. Vivir como pareja duele en la carne.
duele a su carne, porque su carne está muriendo todo el tiempo. Entonces, cuando usted tiene el poder del Espíritu, a su carne le duele, porque el Espíritu empieza: pastor, desde que me metí más con Dios, mire lo que me está pasando. Claro, ministros que se meten, personas que empiezan el ministerio y empiezan a ser atacados, y a su carne le duele, pero su espíritu le produce gozo. Dice: ¿cómo está en la lucha esta carne? Pero me gozo en el Señor, porque tengo paz en mi corazón. Así le duela a su carne, su espíritu tiene gozo. ¿Qué es más importante, darle gusto a la carne o darle gusto al espíritu? Gálatas 5:16 dice que ellos se oponen entre sí todo el tiempo y viven peleando. La carne quiere mandar y el espíritu quiere gobernar. Y es una lucha que solo usted toma la decisión. Usted dice: ¿ser cristiano duele? Sí. Pues bienvenido. Uy, pastor, o sea que esto es un mundo de sacrificio. No. Llega el momento en que su carne se acostumbra ya. Su carne se acostumbra ya a amar al Señor. Y usted tiene que doblegar su carne y decirle: ya, quieta. En el nombre de Jesús, quieta. Y la carne llega el momento en que ya quiere salirse de la ropa, pero usted es una persona que ora, que ayuda y se compromete. Ya la tiene. Llega el momento en que ya no le duele. Ya no le duele que el amigo no lo llamó, que dejó la amiga, que dejó el esposo, que dejó la esposa, que dejó los hijos, que dejó... Ya no le duele, porque usted dice: ahora entiendo. Servir al Señor duele en su carne. Por eso hay muchos que no soportan y se van al mundo, porque su carne les gana. A esos, hoy les digo en el nombre de Jesús: valoren el poder que hay en ustedes. Valoren el poder del Espíritu que los gobierna y verán cómo salen adelante. Mateo 10, versículos 7 y 8. Mateo 10, versículos 7 y 8. Y yendo, predicaba diciendo: el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, decimos: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos? Versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y dice el Señor a los discípulos: de eso que ustedes tienen, denles a otros. De gracia recibiste, dad de gracia tú también. ¿Sabe? Quiero que sepa una cosa. Quiero que sepa esta mañana una cosa. El reino de Dios es poder. El que tiene el Espíritu Santo valora lo que tiene. Valora el poder que hay en él. Porque el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo. Tiene sabiduría, o si no, porque el mago Simón valoró tanto ese poder, porque lo sostenía. Si Satanás lo sostenía con ese poder, ¿cuánto más Dios nos va a sostener a nosotros? Lo que falta es creer más en ese poder, caminar más en ese poder, declarar más en ese poder, confiar más en que Jesucristo está vivo. Eso es lo que le falta a la iglesia. Pero no es que yo no tengo fe, pastor, es que no sé qué. No, le falta creer más en el poder que hay en usted, ponerlo a trabajar, operar en él. Porque si un hombre brujo lo valoró, ¿por qué no lo vamos a valorar nosotros? Y quiero leer: el amor de Dios impulsa para hacer cosas por otros. Dios da más cuando tengo una visión. Dice: Dios no da visión al que no se consagra profundamente a implementarla. Hay gente que quiere poder, pero en su corazón no se quiere comprometer. Hay gente que quiere tener el poder de Pedro, de Pablo. Hay gente que dice: yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Pedro, pero su corazón no quiere consagrarse. Y eso lo sabe Dios, iglesia. Eso lo sabe Dios. Porque hay gente que crece más rápido que otro, porque fue más sincero con Dios y entregó su corazón a Dios. Pero hay gente que no es sincera. Sencillamente, yo solamente, le voy a decir algo: yo sé mi pecado. Yo conozco mi pecado y Dios lo conoce. Nadie más lo conoce.